Vistos los vídeos, se darán ustedes cuenta de que esta fuerza, en rojo, es la fuerza que el dinamómetro ejerce sobre el bloque cuando lo arrastra, claro, cuando consigue arrastrarlo. Esta es la fuerza que ejerce el bloque sobre el dinamómetro, porque no es cuerda, es un dinamómetro, y alarga el dinamómetro. Esta es la que estira el dinamómetro. Esta es la fuerza que se opone al deslizamiento. Y recuerden que esta fuerza era más grande cuando el cuerpo intentaba iniciar el movimiento, porque se tenía que desencajar estos dientes de sierra de la parte de abajo, y una vez desencajados y iniciado el movimiento, esta fuerza es más pequeña. Lo vieron en los vídeos. Hicimos hincapié en que se fijaran en algunas de estas cosas. Esta fuerza es la que rayaría la superficie o dejaría huellas si estuviésemos arrastrando un objeto sobre la playa, por ejemplo. No la hemos visto porque no ha lugar a eso. Se han fijado también que la fuerza aplicada, cuando dijimos que éramos Superman, era capaz de superar a la fuerza de rozamiento máxima, es decir, que hay una fuerza máxima de rozamiento que es previa a que el móvil empiece a deslizarse. Hemos visto también que si no existe la intención de moverse el cuerpo, si no existe acción, si no tiramos del cuerpo, no existe reacción. No hay esa fuerza de rozamiento, es decir, que la fuerza de rozamiento es nula cuando no existe intención de que el móvil se desplace, se deslice. Esto lo aclaramos en razón de que a veces los alumnos piensan que la fuerza de rozamiento existe siempre. Y decimos también en estas notas que una vez que ha alcanzado el comienzo del deslizamiento, porque ya se superó el valor máximo de rozamiento, el bloque se movería aceleradamente si la dirección de la fuerza aplicada, si el tamaño es mayor que que es capaz de ejercer la fuerza de rozamiento. O sea que podemos resumir que cuando nosotros ejercemos una fuerza con el dinamómetro tirando del cuerpo, aparece una fuerza de rozamiento aplicada en el cuerpo. Fíjense, solo pintamos la acción sobre el cuerpo y la reacción de la superficie sobre el bloque. Ojo, la acción del dinamómetro sobre el bloque y la reacción de la superficie sobre el bloque. Las que están aplicadas en el cuerpo son las únicas que me interesan. Bien, digo, si aplico una fuerza, aparece una fuerza de rozamiento. Si aplico más fuerza, la fuerza de rozamiento crece. Porque lo han visto, han visto cómo el móvil se iba estirando más y más, hasta que, como yo digo, soy Superman, pues aplico una fuerza y la fuerza de rozamiento alcanza un valor máximo que no puede superar, y cuando ya aplico más fuerza y la fuerza de rozamiento alcanza su valor máximo, esta fuerza es mayor que esta, y entonces el cuerpo pues se va a mover, como luego diremos, de una manera aceleradamente. Los físicos se han dado cuenta de que, realizadas las experiencias que hemos dicho antes de forma cuantitativa, pues nosotros hicimos unas experiencias en donde se aprecia cualitativamente todas estas cosas, se encontraron con que el valor de la fuerza de rozamiento máxima dividido por la fuerza con que las dos superficies se aprietan, que aquí y casi todos los libros acostumbran a llamarle normal, son una cantidad constante para cada par de superficies. En nuestro ejemplo, pues era un bloque de madera que deslizaba sobre una superficie que era la mesa del laboratorio. En un caso, en otro caso era una lámina de
metálica pintada de blanco, etcétera, ¿eh? Pues se han dado cuenta de que aproximadamente, fíjense, aproximadamente la fuerza de rozamiento máxima dividido por lo que habitualmente se llama normal, o fuerza entre que las dos superficies se aprietan, es una cantidad constante para cada pareja de sustancias. Y a ese número adimensional, porque como esto tiene dimensiones de fuerza y esto tiene dimensiones de fuerza, el cociente es un cociente que no tiene unidades, no tiene dimensiones, por eso el coeficiente de rozamiento es un número adimensional, le llamamos coeficiente de rozamiento. Recuerden también que hemos visto que ese rozamiento estaba vinculado con esa fuerza normal, ¿eh? Estaba muy relacionado con el valor de esa fuerza normal, porque aplicábamos sucesivos objetos, sucesivos pesos que colocábamos encima de nuestro bloque de madera, y el valor de la fuerza de rozamiento dependía de la fuerza con que las dos superficies apretadas. Es decir, que cuando nosotros tenemos que evaluar, cuantificar el valor de la fuerza de rozamiento, si conocemos el coeficiente de rozamiento y conocemos la fuerza con que las dos superficies se aprietan la una contra la otra, podemos, por la ecuación que hemos dibujado antes, podemos cuantificar el valor de la fuerza de rozamiento, porque damos por descontado que se conoce el coeficiente de rozamiento y la fuerza con que las dos superficies se aprietan, que en este dibujo nosotros hemos querido poner de manifiesto de esta manera, ¿eh? Cuando el cuerpo está sobre la superficie, esa reacción, esa normal, es igual al peso, porque la única fuerza que actúa, la única fuerza que ejerce el bloque sobre la mesa es tanta cuanto vale su peso. Y entonces la reacción es la de su peso. Por eso ponemos aquí la reacción es igual al peso en el caso de que el bloque esté así, mondilirondo, sin que nadie ande haciendo ninguna añadidura, como aquí. Fíjense, si el bloque está sobre la superficie, pero yo ejerzo una fuerza a mayores, apretando con más fuerza al bloque contra la superficie, la acción del bloque sobre la superficie es la de su peso incrementada en la fuerza que yo he ejercido, F. Por eso la normal, que es la reacción, la normal, esta es la reacción de esta, la normal vale la reacción más F, es decir, el peso más F. Y si lo que hago yo es ejercer una fuerza vertical y hacia arriba, que lo que intenta es que la fuerza que ejerce el peso sobre la superficie disminuya, es decir, que la acción es igual al peso menos F, porque el cuerpo sigue pesando lo que siempre pesaba, lo que sea, pues la fuerza de reacción hacia arriba es la de acción disminuida en F, y entonces es la reacción menos F. O sea que estamos en condiciones de poder evaluar, en un caso general, cuánto vale la fuerza normal, cuánto vale la fuerza de rozamiento, y entonces, conocidas todas las fuerzas que están aplicadas en el cuerpo, podemos hacer la suma de fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Para lo cual hemos tenido que contar toda esta historia relativa a las fuerzas de acción y reacción. Unas parejas de fuerzas de acción y reacción tenían su origen en que yo aplicaba directamente una fuerza sobre el cuerpo. Otras tenían su origen en el hecho de que existía una interacción a distancia entre la Tierra y el cuerpo. Y por último, en estos últimos minutos hemos estado hablando de las fuerzas de rozamiento que aparecen de manera misteriosa, subrepticia, sobre el cuerpo como consecuencia de que yo intento deslizarlo sobre una superficie. Si no hay ese intento de deslizamiento, de esa fuerza no habría que decir nada, Por lo tanto, el caso general sería el que ahora vamos a ponerle aquí, al menos solo esquemáticamente. El caso general más complicado que me pudieran plantear es este que está aquí. Bueno, es más complicado, puede haber más enredos posibles, pero fíjense, un cuerpo está apoyado sobre una superficie rugosa. Tiro de él,
tiro de él. Y la superficie tiene, como decimos, dificultad para que el cuerpo se deslice. Entonces, existe rozamiento, tendré que evaluar esta fuerza de rozamiento. Existe una fuerza de acción aplicada en el cuerpo. Existe un peso del cuerpo, que es la acción que la Tierra ejerce sobre el cuerpo, y existe la reacción de la superficie sobre el cuerpo, que es, como recuerdan, esta otra representación gráfica que tenemos aquí resumida. El esquema simplificado. Simplificado quiere decir que hemos omitido las fuerzas que no están aplicadas en el cuerpo. No quiere decir otra cosa, No quiere decir que hayamos quitado nada que afecte al cuerpo, en el sentido de que ninguna de las fuerzas que hemos suprimido estaban aplicadas en el cuerpo. Por lo tanto, para conocer lo que le va a pasar al cuerpo, la suma de las fuerzas que están aplicadas en el cuerpo, no tengo más que fijarme en estas. El dibujo anterior y este difieren mucho, en el sentido de que allí hay un mogollón de fuerzas, algunas de las cuales tenemos que saber que existen, tenemos que saber su trascendencia, pero no están aplicadas en el cuerpo. Por lo tanto, en este momento puedo decir, las borro o me olvido de ellas, porque las leyes de Newton, la tercera ley, la analizo con todo este detalle, porque las leyes de Newton me dicen, bueno, una vez que sepa usted las fuerzas que están aplicadas en el cuerpo, súmelas. Y si la suma es cero, pues bla, bla, bla. Y si la suma no es cero, pues bla, bla, bla. Entonces, lo primero que he tenido sido que desgranar estas ideas para llegar a saber cuáles son las fuerzas que están aplicadas en el cuerpo. Creo que ahora ya lo sabemos. Entonces, a partir de ahora podemos hablar de la primera ley y de la segunda ley. Nada más y gracias.